Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a todos, vamos a continuar con otro capítulo de La casa en el confín de la tierra. Prepárense para sumergirse en un mundo mágico de terror, fantasía y misterio. Antes, no se olviden de suscribirse, dejar likes y comentarios y comencemos. Las bestias cerdos. Era por la tarde, una semana después. Mi hermana estaba sentada en el jardín, hilando. Yo paseaba de un lado a otro, leyendo. Había dejado la escopeta apoyada en la pared de la casa, pues desde la aparición de aquel extraño animal en los jardines, creía conveniente estar prevenido. Sin embargo, a lo largo de toda la semana no había sucedido nada alarmante, ni visible ni audible, de modo que pude reflexionar con serenidad sobre el incidente, aunque con no poco asombro y curiosidad. Paseaba arriba y abajo, como digo, absorto en mi libro. De pronto oí un trueno a lo lejos, en la dirección del pozo. Me volví rápidamente y vi una gran columna de polvo que se elevaba muy alta en el aire de la tarde. Mi hermana se levantó con una exclamación de miedo y sorpresa. Tras decirle que se quedase donde estaba, cogí la escopeta y eché a correr hacia el pozo. Mientras me acercaba, oí un ruido sordo, continuo, que aumentó rápidamente, hasta convertirse en un rugido áspero, salpicado de estallidos más profundos, al tiempo que se elevaba del pozo una nueva y espesa polvareda. Cesó el ruido, aunque el polvo seguía elevándose tumultuosamente. Llegué al borde y miré abajo, pero no pude ver nada, salvo el borboteo de las nubes de tierra que se enroscaban aquí y allá. El aire estaba tan cargado de partículas diminutas que me cegaban y me sofocaban. Finalmente tuve que alejarme de la polvareda para respirar. Gradualmente, las partículas en suspensión se posaron y formaron como una colcha sobre la boca del pozo. Solo pude hacer una conjetura. Me pareció que había habido un corrimiento de tierras, aunque no se me ocurría cuál había podido ser la causa. Sin embargo, aún entonces se me figuraron cosas, pues recordé las rocas desprendidas y la criatura del fondo del pozo. Pero en los primeros minutos de perplejidad no llegué a la conclusión natural, hacia la que apuntaba la catástrofe. Lentamente el polvo se fue disipando, hasta que poco después pude acercarme al borde y mirar. Durante un rato me esforcé en vano, intentando discernir las cosas a través del polvo. Al principio no vi nada. Luego, al fijarme, descubrí algo, allá abajo a mi izquierda, que se movía. Miré atentamente en esa dirección y sorprendí otro movimiento, y un tercero. 3 formas imprecisas parecían trepar por la pared del pozo. Me era imposible verlas con claridad. Aún estaba mirando asombrado cuando oí ruido de piedras que se desmoronaban a mi derecha. Me volví, pero no pude ver nada. Me incliné hacia adelante y me asomé, y justamente debajo de mí vi nada menos que una cara horrenda, blancuzca como la de un cerdo, que había llegado a un par de metros de mis pies. Más abajo pude distinguir otros. Al verme a mí, la bestia emitió un chillido grotesco que fue contestado desde todas partes del pozo. Me invadió una oleada de horror e inclinándome hacia abajo, descargué un tiro directamente sobre esa cara. Instantáneamente la criatura desapareció con un ruido de tierra y piedras desprendidas. Hubo un silencio momentáneo, al cual probablemente debo la vida, pues me permitió oír rumor de numerosas pisadas. Me volví rápidamente y descubrí un tropel de criaturas que venía hacia mí a la carrera. Levanté la escopeta sin pensarlo y disparé sobre la más próxima, que cayó de cabeza con un aullido espantoso. Luego eché a correr. Cuando ya llevaba recorrida más de la mitad del camino del pozo a la casa, vi a mi hermana que venía hacia mí.
No pude verle la cara claramente por el polvo que aún flotaba en el aire, pero noté el miedo en su voz al preguntarme a gritos por qué disparaba. ¡Corre!, grité en respuesta. ¡Corre por tu vida! Dio media vuelta sin más y echó a correr cogiéndose las faldas con ambas manos. Mientras la seguía, miré hacia atrás. Los brutos corrían erguidos sobre sus patas traseras y a veces a cuatro patas. Creo que debió de ser el acento aterrador de mi voz lo que espolió a Mary para correr de aquella manera, pues estoy convencido de que no había llegado a ver a las infernales criaturas que venían detrás. Segundo a segundo, los ruidos cada vez más próximos de sus pisadas me indicaban que las bestias ganaban terreno rápidamente. Por fortuna, estoy acostumbrado a vivir en ciertos aspectos una vida activa. No obstante, el esfuerzo de la carrera empezaba a pesar gravemente en mí. Al fin pude ver la puerta trasera, que felizmente estaba abierta. Yo iba a una media docena de metros detrás de Mary y el aliento se me estrangulaba en la garganta. Entonces algo me rozó en el hombro. Volví la cabeza violentamente y vi una de aquellas caras monstruosas y pálidas pegada a la mía. Una de las criaturas, adelantándose a las demás, me había alcanzado. Al volverme, me lanzó un nuevo zarpazo. Salté a un lado con un súbito movimiento y enarbolando mi escopeta con el cañón, la estrellé sobre la cabeza de la inmunda criatura, que cayó al suelo con un gemido casi humano. Esta breve demora casi bastó para que me alcanzase el resto de los brutos, de suerte que sin perder un instante de tiempo di media vuelta y corrí hacia la puerta. Al llegar me arrojé por su abertura. Luego, volviéndome rápidamente, di un portazo y pasé el cerrojo, precisamente en el momento en que la primera de las criaturas se abalanzaba sobre ella con un golpazo tremendo. Mi hermana se sentó jadeando en una silla. Parecía a punto de desmayarse, pero yo no tenía tiempo de entretenerme con ella. Debía comprobar si estaban cerradas todas las puertas. Afortunadamente lo estaban. La última que revisé fue la que daba acceso desde mi estudio a los jardines. Acababa de ver que efectivamente estaba cerrada, cuando me pareció oír un ruido en el exterior. Me quedé completamente en silencio y escuché. Sí, ahora pude oír distintamente un susurro, y algo se deslizó furtivamente por los entrepaños, arañando la madera. Evidentemente, alguno de los brutos palpaba la puerta con sus zarpas, buscando alguna forma de entrar. El hecho de que estas criaturas hubiesen encontrado tan pronto la puerta era para mí una prueba de su capacidad de raciocinio. Me confirmaba que de ningún modo debía considerarlas como meros animales. Yo había sentido algo semejante anteriormente, cuando vi al primer ser asomado a mi ventana. Entonces lo califiqué de extrahumano, comprendiendo casi instintivamente que era una criatura algo distinta de la bestia bruta. Estaba más allá de lo humano, pero de ningún modo en el buen sentido, sino más bien como algo inmundo, hostil, a cuanto hay de grande y bueno en la humanidad. En una palabra, algo inteligente y, sin embargo, inhumano. La sola idea de aquellas criaturas me producía náuseas. A continuación recordé a mi hermana. Fui al armario, saqué un frasco de coñac y un vaso. Bajé con ambas cosas a la cocina, llevando una vela también. No la encontré sentada en la silla. Se había caído y estaba tendida en el suelo, boca abajo. Muy suavemente le di la vuelta y le levanté un poco la cabeza. Después derramé un poco de coñac entre sus labios. Al cabo de un rato se estremeció ligeramente. Luego dejó escapar varios suspiros y abrió los ojos. Me miró de manera soñolienta, semi-inconsciente. Se le volvieron a cerrar los ojos con lentitud y le di un poco más de coñac. Durante otro minuto, quizá, permaneció tendida en silencio, respirando agitadamente. De súbito se abrieron sus ojos otra vez y me pareció que tenían las pupilas dilatadas, como si le hubiese vuelto el miedo al recobrar el conocimiento.
Entonces, con un movimiento tan inesperado que me hizo retroceder de un salto, se incorporó. Al ver que se sentía mareada, alargué la mano para sostenerla, pero entonces soltó un alarido y poniéndose de pie como pudo, echó a correr a su habitación. Por un instante me quedé inmóvil, de rodillas, con la botella de coñac en la mano. Me sentía completamente confundido y perplejo. ¿Acaso tenía miedo de mí? Claro que no. ¿Por qué iba a tenerlo? Solo se me ocurrió que debía de tener los nervios alterados y que estaba temporalmente trastornada. La oí dar un portazo sonoro arriba y comprendí que se había refugiado en su habitación. Dejé la botella sobre la mesa. Mi atención se desvió hacia un ruido que había sonado en la puerta de atrás. Me acerqué y escuché. Parecía que la sacudían, como si forcejeasen en ella en silencio. Pero estaba demasiado sólidamente construida y encajada para poder hundirla con facilidad. En los jardines se oía un rumor continuo. Cualquiera que lo hubiese oído al azar podía haberlo tomado por los gruñidos y chillidos de una piara de cerdos. Pero al escucharlo atentamente, se me ocurrió que había un sentido y un significado en todos aquellos ruidos porqueriles. Gradualmente pude percibir cierta semejanza con el habla humana, aunque pegajosa y pastosa, como si articulasen los sonidos con dificultad. Sin embargo, tuve la convicción de que no era una mera mezcolanza de sonidos, sino un rápido intercambio de ideas. A todo esto, los pasillos se habían quedado completamente a oscuras, llenándose de toda serie de llantos y gemidos, de los que tanto abundan en las casas viejas cuando anochece. Eso se debe quizá a que todo está más quieto y uno es capaz de escuchar mejor. Puede que haya algo de verdad también en la teoría de que el cambio de temperatura con la puesta del sol afecta a la estructura de la casa, haciendo que se contraiga y se asiente, por así decir, durante la noche. Puede que sea así, pero aquella noche en particular me habría gustado haberme visto libre de tantos ruidos. Me parecía que cada crujido, cada chasquido era un engendro de aquellos que avanzaba por los oscuros corredores. Aunque sabía en mi interior que no podía ser, pues había comprobado personalmente que todas las puertas estaban firmemente cerradas. Gradualmente, no obstante, estos ruidos aumentaron en mis nervios hasta tal extremo que, aunque no fuera más que para castigar mi cobardía, decidí efectuar otra vez una ronda por el sótano, y si se había colado alguno de los seres por allí, enfrentarme con él. A continuación, subiría a mi estudio, pues sabía que debía descartar el dormir esa noche, con la casa rodeada de criaturas impías, medio bestias, medio algo más. Descolgué la lámpara de la cocina y recorrí bodega tras bodega y habitación tras habitación. La despensa y la carbonera, los corredores y las docenas de pequeños pasadizos sin salida, así como los rincones ocultos que componen el sótano de la vieja casa. Luego, cuando vi que había recorrido todos los huecos y agujeros lo bastante amplios como para ocultar cualquier cosa de cierto tamaño, me dirigí a la escalera. Con el pie en el primer peldaño, me detuve. Me había parecido oír un movimiento, aparentemente en la despensa, que está a la derecha de la escalera. Era uno de los primeros lugares que yo había inspeccionado, y sin embargo estaba convencido de que mi oído no me había engañado. Tenía los nervios tensos y casi sin vacilación me acerqué a la puerta, alzando la lámpara por encima de la cabeza. Una rápida mirada me bastó para comprobar que allí no había nada, aparte de las pesadas losas de piedra sostenidas por pilares de ladrillo. Me disponía a marcharme, convencido de que me había equivocado, cuando al volverme la luz se reflejó en dos brillantes manchas al otro lado de la ventana y a bastante altura. Por unos momentos me quedé paralizado, mirando. Entonces se volvieron las manchas, con centelleos verdes y rojos, según me pareció, y comprendí que eran dos ojos.
Lentamente empecé a distinguir la oscura silueta de una de las bestias. Parecía sostenerse cogida a los barrotes de la ventana, y su actitud era la de estar encaramada. Me acerqué y levanté la luz. No tenía por qué temerla ahora. Los barrotes eran consistentes y no había peligro de que los pudiese arrancar. Y entonces, de repente, a pesar de saber que el bruto no podía hacerme daño, me sobrevino la misma horrible sensación de miedo que me había asaltado una noche la semana anterior. Era una insuperable sensación de desamparo, y me di cuenta vagamente de que los ojos de la criatura se adentraban en los míos con su mirada insistente, insoslayable, subyugante. Traté de apartar la mirada, pero no pude. Me parecía ver ahora la ventana a través de una bruma. Luego vi cómo se acercaban otros ojos y luego otros, hasta que una galaxia de globos malignos y curiosos pareció tenerme sometido. Empezó a írseme la cabeza y a latirme violentamente. Entonces tuve conciencia de un vivo dolor físico en mi mano izquierda. Se hizo más agudo y forzó literalmente mi atención. Con un supremo esfuerzo lo miré, y con ese gesto se rompió el hechizo que me tenía sometido. Entonces me di cuenta de que en mi agitación había cogido inconscientemente el cristal ardiente de la lámpara y me había quemado la mano. Miré hacia la ventana otra vez. Se había disipado la sensación brumosa y vi que había agolpadas docenas de caras bestiales. Con un súbito acceso de ira, alcé la lámpara y la arrojé contra la ventana. Dio contra el cristal, que saltó en añicos, y salió disparada entre los barrotes al jardín, derramando el aceite encendido a su paso. Oí varios gritos de dolor y al acostumbrar mis ojos a la oscuridad descubrí que las criaturas habían abandonado la ventana. Haciendo acopio de valor, me dirigí a tientas hacia la puerta, y una vez di con ella, subí la escalera tropezando en cada peldaño. Me sentía aturdido, como si hubiese recibido un golpe en la cabeza. Al mismo tiempo me escocía la mano tremendamente y me embargaba una furia nerviosa, sorda, contra aquellas bestias. Al llegar a mi estudio, encendí las velas. Su luz, al crecer las llamas, se reflejó en el armero de la pared lateral. Al verlo, recordé que aquí tenía yo una fuerza que, como ya había quedado demostrado, parecía tan fatal para estas monstruosidades como para los demás animales ordinarios, de modo que decidí pasar a la ofensiva. En primer lugar, me vendé la mano, pues el dolor me estaba resultando insoportable. Hecho esto, me sentí más cómodo, crucé la habitación y fui al armero. Escogí una pesada carabina, un arma vieja y segura, y tras proveerme de munición, me dirigí a una de las pequeñas torres que coronan la casa. Desde allí me di cuenta de que no podía verse nada. En los jardines había varias sombras borrosas, quizá un poco más oscuras donde estaban los árboles. Esto era todo, y comprendí que sería inútil disparar hacia la oscuridad. La única posibilidad era esperar a que saliese la luna. Entonces podría hacer algo. Entretanto, permanecí sentado, con los oídos bien atentos. Los jardines estaban relativamente tranquilos ahora, y sólo me llegaba algún ocasional gruñido o chillido. No me gustaba este silencio. Me preguntaba a qué perversidad estarían entregados. 2 veces bajé de la torre a efectuar una ronda por la casa, pero todo estaba en silencio. Una de las veces oí un ruido en la dirección del pozo, como si se hubiese desprendido más tierra. Seguidamente y durante unos 15 minutos hubo una conmoción entre los habitantes de los jardines. Se apagó y poco después volvía a reinar la calma. Como una hora más tarde, asomó la luna sobre el lejano horizonte. Desde donde estaba sentado podía verla por encima de los árboles, pero hasta que no se elevó muy alto no pude distinguir ningún detalle de los jardines de abajo. Tampoco me era posible localizar a ninguno de los brutos.
hasta que al asomarme casualmente vi a varios tendidos boca abajo, junto a la pared de la casa. No pude averiguar qué hacían. Sin embargo, era una ocasión demasiado buena para desperdiciarla, así que apunté y disparé sobre uno que tenía directamente debajo. Se oyó un chillido y al disiparse el humo vi que se había dado la vuelta hacia arriba y se retorcía débilmente. Luego se quedó inmóvil. Los demás habían desaparecido. A continuación oí un grito agudo en dirección al pozo. Fue contestado por cientos de voces procedentes de todas partes del jardín. Esto me dio idea del número de criaturas y empecé a comprender que todo este asunto se estaba volviendo más serio de lo que había imaginado. Sentado y meditando en silencio, me preguntaba ¿a qué viene todo esto? ¿Qué son todos estos seres? ¿Qué pretenden? Luego mis pensamientos retrocedieron a la visión, aunque aún ahora dudo que fuera una visión, de la llanura del silencio. ¿Cuál era su significado? ¿Y qué era el ser de la arena? Uf, finalmente pensé en la casa que había visto en aquel remoto lugar, aquella casa tan parecida a esta en todos los detalles de su estructura externa, que podía haber sido hecha tomando a esta de modelo, o al revés. No se me había ocurrido pensar en eso hasta este momento. Y de pronto sonó otro largo chillido en el pozo, seguido un segundo más tarde de otros dos más breves. Seguidamente el jardín se llenó de gritos que contestaban. Me levanté y me asomé por encima del antepecho. A la luz de la luna parecía como si los matorrales estuviesen vivos. Se agitaban de un lado a otro, como sacudidos por un viento fuerte e irregular, mientras un susurro continuo de pisadas furtivas se elevaba hacia mí. Bajo el resplandor de la luna vi escabullirse entre las ramas unas figuras blancas. Disparé 2 veces. En la segunda, mi disparo fue respondido por un breve chillido de dolor. Un minuto más tarde, los jardines quedaron otra vez en silencio. Desde el pozo se elevó una ronca algarabía de chillidos de cerdo. De vez en cuando el aire era rasgado por algún grito furioso, al que contestaba una multitud de gruñidos. Se me ocurrió que celebraban una especie de consejo, quizá para discutir el problema de la entrada a la casa. También me pareció que estaban muy furiosos, quizá por mis certeros disparos. Me pareció una buena ocasión para efectuar una inspección final a nuestras defensas. Me dispuse a realizarla inmediatamente. Recorrí todo el sótano otra vez y examiné cada una de las puertas. Afortunadamente, todas ellas, al igual que la de atrás, estaban sólidamente construidas en roble y reforzadas con gruesos herrajes. Luego subí al estudio. Esta puerta me preocupaba más. Es apreciablemente más moderna que las otras y aunque está bastante bien de grosor, no tiene la misma pesada solidez. Debo explicar aquí que hay una zona de terreno elevado, no muy grande, a la que da acceso dicha puerta. Las ventanas del estudio están enrejadas por esa razón. Todas las demás entradas, salvo la puerta principal que jamás está abierta, están en la planta baja. Así finaliza este capítulo. Los espero mañana para continuar con la historia. No se olviden de suscribirse, dejar likes y comentarios acerca de lo que les pareció este capítulo. Muchas gracias. Hasta mañana.